Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar del sistema nervioso central en tomografía, en pediatría. Es imposible abarcar todos los temas, así que vamos a abarcar los más importantes o los más frecuentes que vemos en el hospital, como para que tengan un pantallazo general de lo que podemos ver y lo que van a buscar cuando se encuentren con una tomografía en algún paciente pediátrico. Es importante también saber que podemos contar con otras herramientas para el sistema nervioso central, como son la resonancia y la ecografía en los pacientes más pequeños. Así que, bueno, comenzamos con esta parte del curso. Bueno, comenzamos con la parte de sistema nervioso central. Recordamos un poquito la anatomía, como habíamos visto en la otra clase. Un corte bien bajo, donde vemos la fosa posterior, el cuarto ventrículo, el tronco del encéfalo, el cerebelo. Un corte más arriba, donde vemos las cisternas peritroncales. Ya en cortes más cefálicos, los ventrículos laterales. Y siempre prestando atención a la diferenciación sustancia gris, sustancia blanca. ¿Qué utilidad va a tener la tomografía en el sistema nervioso central? Mucha. Pero también es cierto que comparte, sobre todo en pediatría, terreno con la resonancia magnética y la ecografía. El principal uso, o el más importante, yo diría, de la tomografía es en el caso de los traumatismos. Aunque también, como vamos a ver, podemos ver ACVs, infecciones, inflamaciones, malformaciones y tumores, pero eso lo vamos a ver en otro capítulo. En pediatría, en los bebés muy chiquitos con la fontanela abierta, también podemos verlo por ecografía. Bueno, empecemos por los traumatismos. Como habíamos dicho, la sangre en tomografía se ve blanca. Aquí lo que estamos viendo es un hematoma epidural con efecto de masa, porque estamos viendo el desplazamiento de la línea media, compresión de los ventrículos laterales. En un corte más inferior del mismo paciente vemos que el hematoma se extiende hacia la fosa temporal. Otro caso menos evidente, pero también vemos el hematoma epidural comprimiendo el parénquima. Esta es la ventana para ver parénquima, entonces tanto el hueso como la sangre se van a ver blancos o hiperdensos. En otro caso, en este caso en la fosa posterior, también vemos un hematoma epidural, en este caso ya evolucionado. ¿Y qué es lo que prestamos atención en la fosa posterior, que siempre es más difícil para la tomografía que para la resonancia? El cuarto ventrículo. Cuando el cuarto ventrículo o las cisternas peritroncales están ocupadas o desplazadas, ahí tenemos que prestar atención que algo está pasando. Tenemos como referencia acá este corte de anatomía normal, el cuarto ventrículo con su boca triste. Acá vemos cómo está deformado, ¿sí? También tenemos en el caso de los hematomas subdurales, que pueden ser más extensos y menos evidentes que los epidurales. Acá está marcado por la línea punteada, que más que lo que el hematoma se ve el efecto de desplazamiento de la línea media. No estamos viendo el asta posterior del ventrículo lateral izquierdo. Esto siempre hay que chequear en los cortes más cefálicos y más caudales si no es un problema de posición. En este caso estaba bien posicionado y esto era por efecto de masa. Acá vemos también cómo se continúa el hematoma en un corte más cefálico, también está
haciendo efecto de masa sobre el ventrículo. Como referencia acá tienen para comparar el corte de anatomía normal, donde estamos viendo los ventrículos laterales bien centrados. Bueno, esta es la evolución de ese paciente, o sea, no solo tenía el hematoma subdural, sino edema cerebral que fue operado. Aquí se ve con la evolución del tiempo cómo hizo isquemia y una hipodensidad del parénquima, como ya con la descompresión va evolucionando y se descomprimen los ventrículos y vuelven a su tamaño habitual. Además de hematomas, tenemos también, en el caso de los traumatismos, contusiones. En este esquema podemos ver los sitios más frecuentes de contusión, que es donde el parénquima o donde el cerebro golpea con el hueso. En este corte vemos una contusión hemorrágica parietal y en este otro estamos viendo una contusión hemorrágica frontal. Siempre la sangre aguda bien blanca, un poco de edema. Y estos cortes le pongo estos cortes de resonancia porque todo lo que son contusiones no hemorrágico, no tan severas o no tan evidentes en tomografía, sí se pueden ver en resonancia, como por ejemplo este caso de esta contusión a nivel del tronco, donde en un T2 se ve hiperintensa. Por eso cuando un paciente tenga síntomas y la tomografía no se vea, siempre es importante chequear con resonancia. ¿Qué pasa con otros lugares donde hay una contusión a nivel frontal? Como dijimos, el hueso y la sangre son blancos. Entonces, ¿qué pasa en el techo de las órbitas? Las dos densidades a veces pueden superponerse. Entonces, ¿qué es hueso y qué es sangre? A veces es difícil de visualizar. Por eso siempre es bueno no quedarse con lo que se ve en la placa impresa, sino tratar de ver las imágenes en computadora para poder, lo que se dice, ventanear, es decir, jugar con la escala de contrastes para poder diferenciar mejor las estructuras. En este caso ahí se veía un poquito de hueso y esto es sangre en un corte más arriba y ya vemos que tiene edema y los foquitos hemorrágicos. Este es un poquito más difícil. Este es una ventana ósea donde se ve el techo de la órbita y acá que no se diferencia muy bien de qué es lo que es hueso y qué es lo que es sangre. Siguiendo más arriba vemos que sí era sangre y acá también en esta ventana apenita se puede distinguir lo que es sangre, pero sí se ve. Bueno, es un curso de tomografía, pero vale el aviso de lo que sería la lesión axonal difusa, que son las lesiones por cizallamiento. Estas en tomografía son muy difíciles de ver, pero sí se ven en resonancia. Acá vemos en un corte, en T2, donde se observa una hiperintensidad en el cuerpo calloso, también acá, o está más evidente todavía, que son las áreas, como en el mismo esquema muestra las áreas donde es más frecuente encontrar este tipo de lesión. También vamos a tener pacientes con hemorragia subaracnoidea por traumatismo o por otros motivos. En este pequeño corte vemos la anatomía normal de las cisternas basales y en este corte estamos viendo que estas mismas cisternas que normalmente tienen líquido cefalorraquídeo, que es hipodenso, están repletas de sangre que se ve hiperdensa. Este otro corte también en un traumatismo grave, que vemos lo mismo, el tronco y alrededor, que debiera de ser hipodenso por el líquido, lo vemos bien denso por la sangre. También este paciente tenía mucho edema, por eso es difícil diferenciar sustancia gris de sustancia blanca. Y el sistema ventricular está comprimido por el mismo edema, pero igual vemos que tiene volcado de sangre en el ventrículo. Todos estos detalles, moviendo y jugando con la ventana, pueden verse tanto mejor.
Desgraciadamente en el mundo que nos toca vivir hoy, tenemos pacientes que vienen con heridas de arma de fuego, y en esos casos es posible ver las esquirlas metálicas y también el trayecto que tiene el proyectil. En este caso se veía que el ingreso era aquí a nivel frontal y el proyectil va siguiendo un sentido ascendente y oblicuo hacia atrás, y en la ventana ósea vemos que seguía alojado el proyectil dentro del cerebro, ¿no? Y esto es un poquito lo más denso, son esquirlas metálicas, y lo denso, pero no tanto, son el trayecto de sangrado que sigue el proyectil. Y estos son artefactos metálicos, destellos metálicos que produce todo elemento metálico en tomografía. También en traumatismos tenemos que buscar fracturas de peñasco, sobre todo si hay otorrea o depende de dónde fue el golpe. Este caso de acá de la izquierda no es una tomografía de peñasco propiamente, sino son cortes con ventana ósea de la propia tomografía de cerebro, por eso son un poco más gruesos que los que habitualmente se hacen para peñascos, pero igual la fractura es súper evidente. Acá ven cómo está fracturado el peñasco. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta en las fracturas o para pesquisar las fracturas de peñasco? Primero, ver si la mastoides está ocupada. Esta es una mastoides normalmente aireada y esta está ocupada. Los chicos normalmente tienen, sobre todo los que tienen sinusopatías y problemas de oído, normalmente pueden tener su mastoides ocupada, así que es un signo relativo. Otra cosa que tenemos que buscar es aire. Por eso usamos esta ventana, que el aire es bien evidente, aire dentro y aire fuera, en el tejido celular subcutáneo o intraparenquimatoso. Esta fractura es bien fácil de ver, pero a veces nos tocan fracturas como esta. Este peñasco parece casi normal, pero tenía el antecedente del traumatismo. Entonces, buscando jugando con la ventana y teniendo presente eso de buscar aire donde no debe, vemos este pequeño aire y nos da la pista de por dónde viene la fractura en esta mastoides. Este sí es un corte especial de peñasco, por eso es más fino y la calidad de la imagen es mejor. Los ACV no son tan frecuentes en pediatría, pero igual podemos tener. Aquí es bien evidente un área hipodensa en territorio silviano, típico de isquemia o ACV. Pero ¿qué pasa? A veces, primero que no es tan evidente, y otras veces que lo que es importante tener en cuenta es que la tomografía tarda en ver esa hipodensidad en el evento isquémico, como por ejemplo en este caso. Aquí tenemos, con diferencia de minutos, una resonancia y una tomografía. Aquí en la resonancia se ve tanto más fácil el área isquémica, y en tomografía con el diario del lunes vemos si, acá hay un poquito de borramiento del espacio subaracnoideo que podría, pero esta área claramente hipodensa la vemos mucho más tarde que en resonancia. Por eso, ante la sospecha de una isquemia, idealmente es hacer resonancia con difusión-perfusión antes que la tomografía. Otras cosas que podemos ver en tomografía, para lo que nos es útil la tomografía de cerebro, es para los procesos infecciosos. Una de las infecciones que ya vimos la secuela en pediatría son la infección por toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus y herpes, que tienen la característica de tener múltiples calcificaciones en el parénquima encefálico
más periventriculares o más dispersas. Y un caso particular es el herpes, que ahora lo vamos a ver con más detalle en otra diapositiva. La encefalitis herpética a veces es de difícil diagnóstico y lo que necesita es precisamente un diagnóstico rápido. La tomografía muchas veces no muestra demasiado, salvo un poquito de hipodensidad que la buscamos en los lóbulos temporales, que es el lugar más frecuente, pero otra vez, en este caso la resonancia magnética con gadolinio evidencia mucho más fácil el compromiso del parénquima encefálico. También tenemos casos con infecciones con casos de cerebritis, donde sí podemos ver el edema del parénquima y a veces un pequeño sangrado, o ya en casos más graves los abscesos, que se ve un halo hipodenso con refuerzo periférico con el contraste endovenoso y edema perilesional también con efecto de masa. Esto ya es cuando ya llegamos tarde en nuestro diagnóstico o se complicó demasiado. Una cosa también frecuente que vemos en tomografía en el sistema nervioso central es el ensanchamiento benigno del espacio subaracnoideo de la infancia, que no debe confundirse con atrofia. Vemos este espacio subaracnoideo ensanchado, especialmente frontal, que luego se va regresando a medida que madura el chico y el sistema de drenaje del líquido cefalorraquídeo, pero es un cerebro normal. Otros pacientes que solemos ver en el hospital y los controles, especialmente de las válvulas, son los pacientes con síndrome de Chiari. Este caso ya está valvulado y tenemos varias características para distinguir a los pacientes con Chiari. Primero, que las amígdalas cerebrosas van más allá del agujero magno. En los cortes que pasan por el cerebelo muchas veces vemos el cerebelo que asciende y toma una forma, como dicen, en corazón. Los ventrículos laterales, como hay frecuentemente digenesia del cuerpo calloso, se ponen más en una situación más paralela, como vemos acá, y también por ausencia o digenesia parcial del cuerpo calloso se interdigitan los surcos cerebrales en la línea media. El partener del Chiari, o el opuesto, si se quiere, es el Dandy Walker, donde en vez de una fosa posterior pequeña tenemos una fosa posterior amplia con una megacisterna comunicada con el cuarto ventrículo. Es el típico Dandy Walker. Acá lo vemos por resonancia con mayor resolución. Ahí también tenemos la posibilidad de verlo en el plano sagital. Otra patología que vemos son los cefaloceles, que pueden ir del meningocele al mielomeningoencefalocele o encefalocisto meningocele, casos más graves donde se produce un defecto del cierre y todo el parénquima y ventrículos sale al exterior. También podemos ver casos con esquisencefalia. La esquisencefalia puede ser a labio cerrado, puede ser uni o bilateral. En este caso, lo que nos da un poco la pista de que hay algo raro es la forma del ventrículo, que hace como un pequeño pico. Otros casos son más evidentes, como este, que ya es a labio abierto bilateral, y esta otra
más pronunciada todavía. Bueno, también tenemos casos de holoprosencefalia, que puede ser alobar, semilobar o lobar, de acuerdo al grado de defecto. Este último corte es en resonancia. Todos los defectos corticales o las malformaciones cerebrales, si bien se ven por tomografía, se ven tanto mejor por resonancia. Entonces siempre es mejor, lo mismo que en el caso de las esquistencefalias, estudiarlos por resonancia magnética. Casos de hidrocefalia, en lo que es útil la tomo, especialmente en el control de las válvulas, porque es un procedimiento más rápido. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? En la hidrocefalia vemos los ventrículos aumentados de tamaño, con sus extremos más redondeados, ¿sí? Acá se puede ver cierta hipodensidad periventricular. En este caso había también volcado de sangre a los ventrículos. En los controles valvulares podemos ver varias cosas. A veces la disfunción valvular es porque está sobredrenado y los ventrículos están colapsados, o no está drenando adecuadamente y el ventrículo está dilatado, o también algunas veces cuando se retoca el drenaje se produce un sangrado. Todas esas pesquisas las hacemos por tomografía. Los casos más severos de hidranencefalia, esto en los controles prenatales ya sale en la ecografía prenatal y bueno, no hay mucho por hacer. Bueno, hasta aquí un breve pantallazo de todo lo que, o las cosas más importantes para ver en tomografía del sistema nervioso central. Como dije al principio, ahí se comparte el territorio con la resonancia y con la ecografía en el caso de la pediatría. Por eso es importante ver qué es lo que uno está buscando en el paciente para decidir, y también de acuerdo a las posibilidades del medio, qué método elegir, si resonancia, tomografía o ecografía. Hasta aquí hemos visto las cosas más frecuentes o más significativas que podemos ver en tomografía en el sistema nervioso central, teniendo siempre en cuenta que en pediatría podemos contar tanto con la ecografía en los pacientes más pequeños cuando tienen la fontanela abierta, y también con la resonancia magnética, con sus particularidades, porque la resonancia tiene una mucha mayor resolución anatómica en la mayoría de los casos y la patología del sistema nervioso, pero en pediatría es importante saber que es un estudio más largo y que muchas veces los pacientes necesitan anestesia general para la resonancia y no tanto para tomografía, que es mucho más rápido. Entonces hay que evaluar cada caso particular y qué es lo que estamos buscando. También la accesibilidad a cada uno de los medios a cada uno de los métodos para poder decidir en cada paciente qué es lo más conveniente en ese momento. Bueno, espero que les haya servido. Cualquier duda o consulta tienen el foro, así que nos vemos en la próxima clase.